Mitrídates VI, el peor enemigo de los romanos. En las páginas de la historia surge un personaje tan fascinante como controversial: Mitrídates VI del Ponto. Este soberano, dotado de una ambición desmedida y estrategias audaces, desafió a la Roma imperial en una saga repleta de traiciones, batallas épicas y giros trágicos. ¿Cómo un rey pudo convertirse en la bestia negra de los romanos? ¿Qué giros del destino llevaron a la caída de este estratega formidable? ¿Qué secretos guardaba su reino? Acompáñanos a descubrir las intrigas, batallas y tragedias de Mitrídates VI, donde la realidad supera cualquier ficción. ¿Te atreves a descubrir su impactante legado? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en Secretos del Pasado. Secretos del Pasado. La historia. Los primeros capítulos de la vida de Mitrídates están envueltos en leyendas intrigantes. Nació en Sinope en el año 132 a.C., según se cuenta, bajo la señal de un cometa que auguraba su destino excepcional. Se dice que un rayo lo alcanzó al nacer, quemando solo sus pañales y dejando una marca en su frente. Tras la muerte posiblemente envenenada de su padre, Mitrídates V ascendió al trono a la temprana edad de 11 años. Prudentemente se apartó de las intrigas de la corte, dejando que su madre, Laódice, actuara como regente. Cuando tenía unos 20 años, volvió a la capital y se hizo con el poder efectivo. No dudó en liberarse de su madre y de su hermano, encerrándolos en prisión hasta su muerte, o según otros, ordenando que los mataran. Con fervor y ambición, el intrépido monarca del Ponto, Mitrídates VI, desplegó todos los recursos disponibles para expulsar a Roma de Asia Menor, incluso recurriendo al asesinato masivo. Sin embargo, su sueño de erigir un imperio magnífico se desvaneció abruptamente debido a una traición. Desde el año 291 a.C., la región montañosa del Ponto, al nordeste de Anatolia, la actual Turquía, estaba bajo la influencia de una dinastía de origen persa, conocida como la dinastía mitridática, debido a que muchos de sus monarcas, incluido el fundador, llevaban el nombre de Mitrídates. Mitrídates VI, conocido como Mitrídates el Grande, llevó al Ponto a su cúspide, convirtiéndose en una verdadera pesadilla para Roma durante décadas, en un momento en que esta potencia iniciaba su expansión en Oriente. Número 1. Quería exterminar a los romanos. Mitrídates se destacó como una figura extraordinaria, dotado de gran estatura y fortaleza. Su juventud transcurrió en las tierras salvajes de su reino, forjando su cuerpo a través de la caza y la equitación. Poseía una mente aguda y una memoria excepcional, dominando las lenguas de los 22 pueblos que conformaban su reino. Apiano señaló que era sobrio, laborioso y solo cedía a los placeres femeninos. Con múltiples esposas y concubinas, se encaprichaba durante sus viajes. Ambicioso y audaz, Mitrídates aspiraba a crear un vasto reino en Anatolia y alrededor del Mar Negro. Rápidamente extendió su dominio a la Cólquide, actual Georgia, y gran parte de las costas del Mar Negro hasta Crimea, defendiendo ciudades griegas contra los escitas. Anexó regiones como Capadocia, Paflagonia y Galacia, asegurando una alianza con Armenia mediante el matrimonio de su hija Cleopatra con el rey Tigranes. Sin embargo, el ambicioso proyecto de expansión de Mitrídates se encontró con un desafío crucial: la presencia de Roma en el oeste de Anatolia, controlando la región costera del Egeo, conocida como la provincia de Asia, y respaldando estratégicamente al reino de Bitinia. Los romanos, igualmente ansiosos por expandirse hacia el este, vieron en el año 89 a.C. una oportunidad de confrontación cuando el legado consular romano en la provincia de Asia, Manio Aquilio, persuadió al rey de Bitinia para que declarara la guerra a Mitrídates. Sin embargo, el rey del Ponto se había preparado meticulosamente en secreto para el inevitable conflicto con Roma.
Dirigiendo un ejército compuesto por nuevos reclutas con armas adornadas en oro y armaduras engalanadas con brillantes joyas, el rey del Ponto, Mitrídates, invadió Bitinia sin apenas encontrar resistencia. Avanzó luego hacia la provincia de Asia, donde los habitantes habían padecido décadas de explotación brutal a manos de los gobernadores y recaudadores de impuestos romanos, conocidos como los publicanos. A pesar de ser, en teoría, un bárbaro, Mitrídates fue recibido en las ciudades griegas como un libertador, ganándose los títulos de Salvador de Asia y Nuevo Dioniso. Número 2. Mitrídates ordenó una gran masacre. Sin contentarse con la victoria militar, Mitrídates, en el año 88 a.C., buscó asegurar la lealtad de sus recién conquistados súbditos. Desde Éfeso, emitió órdenes secretas para llevar a cabo, en un solo día, el asesinato de todos los ciudadanos itálicos en la provincia, incluyendo a sus esposas, hijos y libertos. Esta brutal masacre se destaca como una de las más espeluznantes de la historia. En la fecha establecida, los habitantes locales participaron en una masacre despiadada. Los romanos fueron agrupados y masacrados en masa. La multitud no tuvo compasión, matando a todos aquellos que buscaban refugio en templos y se aferraban a las estatuas de los dioses. Incluso aquellos que se refugiaron en el templo de Ártemis en Éfeso, un lugar tradicional de asilo, fueron arrastrados fuera y ejecutados. Según las fuentes históricas, alrededor de 80.000 itálicos perdieron la vida en este día sangriento. Mitrídates, conocido por su crueldad, asombró a sus contemporáneos al apresar al legado romano Manio Aquilio. Llevándolo a Pérgamo encadenado y atado a un asno, perpetró una ejecución brutal, fundiendo objetos de oro y vertiendo el líquido ardiente por la garganta del condenado. Su intención era condenar la codicia romana por riqueza e imperio. Un historiador romano registra las palabras de Mitrídates: belicosos contra toda nación, pueblo y rey bajo el sol, a los romanos solo los impulsa una codicia arraigada de imperio y riquezas. El despiadado gobernante también propagó una supuesta profecía de la Sibila de Cumas que predecía la llegada de un poderoso rey oriental destinado a vencer y humillar a Roma. Esta profecía pareció cumplirse cuando un general de Mitrídates cruzó el Egeo y conquistó la isla de Delos, previamente convertida por Roma en un importante centro comercial, donde se ejecutaron a unas 20.000 personas, mayormente romanos. Gran parte de Grecia, liderada por Atenas, se unió al bando de Mitrídates, creyendo que así recuperarían la independencia. Número 3. La venganza de Roma. Todo tomó un giro radical cuando el general romano Sila llegó a Grecia con sus legiones en el año 87 a.C. Sila tomó Atenas y derrotó fácilmente en varias ocasiones a los ejércitos de Mitrídates, que resultaron ser poco rival para las disciplinadas legiones romanas. Aprovechando el deseo de Sila de regresar rápidamente a Roma, el monarca del Ponto acordó una paz en la que renunciaba a sus conquistas, pagaba una indemnización por los gastos de guerra, pero conservaba su reino intacto. Sin embargo, Roma no podía olvidar tan fácilmente lo sucedido. El desafío de Mitrídates exigía un castigo ejemplar. Entre los años 83 y 81 a.C. tuvo lugar la Segunda Guerra Mitridática. El general Licinio Murena intentó invadir el Ponto, pero se vio obligado a retirarse. La tercera y definitiva guerra estalló cuando Roma heredó Bitinia tras la muerte de su rey, Nicomedes IV, en el año 74 a.C. Al año siguiente, Mitrídates invadió Bitinia con un nuevo ejército, organizado en cohortes y equipado con la mortal espada corta y el escudo romanos. El momento parecía propicio, ya que Roma estaba inmersa en una guerra en Hispania contra Sertorio, un renegado romano con el que Mitrídates buscó formar una alianza, y en la revuelta de Espartaco en Italia. Sin embargo, al frente de las operaciones romanas se encontraba un general enérgico y talentoso, Lúculo, quien cortó las líneas de suministro del ejército enemigo y lo forzó a retirarse en total desorden. Número 4. Mitrídates obligó a sus esposas y a sus hermanas a suicidarse y se dio a la fuga. La situación se volvió tan desesperada para Mitrídates que envió a un eunuco de su confianza para instar a sus hermanas y esposas a suicidarse antes que caer en manos de los romanos. Él por su parte logró escapar a Armenia, donde fue acogido por su yerno Tigranes. A lo largo de varios años, Lúculo mantuvo el asedio contra el fugitivo hasta que un motín de sus legionarios persuadió al Senado de reemplazarlo.
En la primavera del año 66 a.C., se dio el mando a Pompeyo, el vencedor de Sertorio y Espartaco. Mitrídates regresó a su reino en el Ponto, pero ya no estaba en condiciones de librar una batalla significativa. Pompeyo lo sorprendió una noche y lo derrotó completamente. Mitrídates logró escapar con parte de sus tropas e intentó refugiarse nuevamente en Armenia, pero fue rechazado. Entonces, buscó refugio en la Cólquide, y desde allí se dirigió al reino del Bósforo Cimerio, en la actual Crimea. Solo unas pocas tropas leales y una de sus esposas, Hipsicratea, lo acompañaban. Por amor al monarca, ella aprendió a usar armas y siempre cabalgaba a su lado, con el pelo corto y vestida como un soldado. Número 5. Mitrídates fue traicionado por su hijo. En Crimea, Mitrídates trató de reclutar un nuevo ejército y contempló la posibilidad de forjar una alianza con los galos para llevar la guerra directamente a Roma. Sin embargo, estas aspiraciones se desvanecieron cuando su propio hijo, Farnaces, a quien había nombrado como su sucesor en varias ocasiones, lo traicionó. Farnaces, con la intención de obtener el reino del Bósforo con la aprobación de Roma, decidió confinar a su padre en sus habitaciones. Temiendo caer en manos romanas, el rey extrajo un veneno que siempre llevaba oculto en la vaina de su espada y lo ingirió. Sorprendentemente, no le produjo efecto alguno, ya que a lo largo de su vida, por miedo a ser envenenado, había consumido toda clase de antídotos para desarrollar inmunidad. Contrariado, exclamó: «Cuando previne contra todos los venenos, no lo hice contra el más penoso y familiar para los reyes, la deslealtad de su ejército, de sus hijos y amigos». Luego solicitó a un oficial de su guardia que lo atravesara con su espada, cumpliendo así su deseo. Farnaces envió el cuerpo a Pompeyo, quien lo sepultó con todos los honores en Sinope. Con esto, el reino del Ponto, junto con Bitinia, se convirtió en una provincia romana. En última instancia, Mitrídates el Grande es recordado como un líder valiente que desafió a Roma en un intento de preservar la autonomía de su reino. La vida de Mitrídates VI, con su audacia, crueldad y resistencia, es un fascinante episodio de la historia antigua. Su lucha contra Roma, llena de intrigas y batallas, revela las complejidades del poder y la traición en la antigüedad, dejando una huella perdurable en la narrativa del choque entre los grandes imperios de la época. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado.